Podemos decir, plantea cuáles son las razones jurídicas y razones económicas por las cuales tenemos que seguir en la pelea, que dan condiciones para seguir en la pelea. Se habló aquí entonces de las propias contradicciones en la sentencia de la Corte que revoca nuestro amparo, y se habló también de los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en términos económicos, en términos de todo lo que nos deben en relación al fondo de previsiones contemplado en el contrato colectivo de trabajo. Yo solamente quisiera agregar otras razones. Hay razones de carácter político que ya introdujo también el compañero Bobadilla, en el sentido de condiciones que nos pueden ser favorables en la negociación, como es ese exhorto de la Cámara de Diputados para la creación de un nuevo organismo público, definiéndose la Cámara de Diputados como parte de la solución, que es, yo creo que, la característica de este exhorto, que no es como los muchos que ha habido. Aquí dicen ellos, podemos ser parte de la solución porque está en nuestras manos legislar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y podemos estar en condiciones de crear un nuevo organismo para sustituir a Luz y Fuerza y devolverle el trabajo a los electricistas del SME. Y como esa hay otras razones políticas que pueden contribuir, pero yo antes quisiera regresar al punto donde estamos después de que la Suprema Corte de Justicia revocó el amparo. Hasta ese momento la vía jurídica se había constituido como la vía que finalmente nos daba la victoria en términos jurídicos, porque el tribunal nos daba el derecho a la sustitución patronal y con ella prácticamente estábamos del otro lado. Bueno, aquí se festejó el amparo otorgado por el segundo tribunal. Lo que viene después es cómo echan abajo este amparo del tribunal mediante una maniobra jurídica con consigna política. Aplicaciones más, aplicaciones menos. La Suprema Corte de Justicia actuó por consigna en contra del sindicato, influenciada desde luego por el interés de despojarnos por segunda ocasión del trabajo. La primera fue en octubre de 2009, la segunda en 30 de enero de 2013, porque prácticamente se estaba haciendo justicia en un estricto apego al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y de su artículo 41. Razones más, razones menos. La Suprema Corte de Justicia violenta el Estado de Derecho, violenta la legalidad del país y actúa por consigna en contra de los trabajadores. Y lo hizo en el contexto en donde ya había fallado también de manera aberrante en el caso de la ciudadana francesa que fue liberada después de que fue sentenciada a 68 años de prisión por secuestro en nuestro país. Bueno, se dice entonces que la vía jurídica quedaba cancelada, por lo menos en nuestro país, como una salida del conflicto. Está la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es vinculante, es decir, que si esa Corte falla a favor del sindicato, el Estado mexicano está obligado a cumplir con esa sentencia. Pero eso también, sabemos todos, llevaría años. Y bueno, todo el mundo dice que no podemos irnos hasta allá, seguir esa ruta larga, porque pues es indispensable y necesario que en forma lo más pronta tengamos ya nuestro empleo. Entonces nosotros decimos que tenemos que seguir esa vía, independientemente de todo. Tenemos que seguir porque, como ya se dijo por parte de mi compañero, hay todavía algunos procedimientos jurídicos dentro del país que tenemos que agotar obligadamente, como esta cuestión
de emplazar a que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la que defina en última instancia, convalide o rectifique el fallo de la segunda sala. Eso lo tenemos que hacer de todos modos. Y también tenemos que seguir insistiendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos quedaron de entregar en fecha próxima un pronunciamiento con respecto al fallo de la Corte, que en teoría nos puede ayudar mucho para fundamentar el juicio político en contra de los ministros, para argumentar nuestras quejas que tenemos depositadas y admitidas en Ottawa, Canadá, y en Washington, Estados Unidos, y que nos sirve también para darle un sustento a nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo tenemos que seguir haciendo, compañeros. Pero paralelamente a ese trazo de estrategia jurídica, tenemos que implementar una estrategia política. Porque hoy la tesis central del acuerdo de la Asamblea del 4 de febrero es de que hay que buscar una salida política al conflicto. Esa es la tesis. Para no tener que esperar a una salida jurídica que puede tardar años, sino que hay que apretar y forzar una salida política en la coyuntura actual. Eso es lo que estamos haciendo y a eso obedece el conjunto de actividades que integran nuestro plan de acción. A eso obedece el nuevo esquema de organización territorial que estamos implementando ya con la creación de los comités de defensa y las brigadas electricistas, y a eso obedece también una política de alianzas del sindicato más vinculante con las organizaciones populares que están en resistencia. ¿Qué pasó después de la sentencia de la Corte? Lo que nos debe quedar claro, compañeros, es que prácticamente los trabajadores en nuestro país estamos viviendo un estado de indefensión, porque ya todas las instituciones del aparato del Estado burgués, violentando los propios principios de la legalidad burguesa, de la Constitución y de la aplicabilidad de las leyes, están utilizando a todas esas instancias del poder para despojar a los trabajadores de sus derechos fundamentales. Y prueba de ello, porque nuestra lucha no se da en un contexto aislado, nuestra lucha está completamente vinculada a todos los aspectos de la vida social y política que están sucediendo en nuestro país. Nuestra lucha tiene que ver con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo de trabajo anticipa por dónde se quiere ahora implantar un modelo de relaciones laborales que favorezcan el control corporativo de los sindicatos y a su vez impongan condiciones precarias en el mercado laboral. El golpe al contrato colectivo anticipa la intención de desmantelar las conquistas históricas de la clase trabajadora mediante una reforma regresiva que violenta el artículo 123 constitucional. Y ya esa reforma, que no contó con el respaldo de los sindicatos, que no fue consultada con los trabajadores, ha sido impuesta desde el Congreso de la Unión. Y entonces los representantes del pueblo, o por lo menos la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, ya aprobaron una reforma laboral que implanta nuevas formas de explotación, que desmantela prácticamente la contratación colectiva, que impone el salario por horas, la terciarización, el outsourcing, y todas estas son formas de empleo que van en contra de la contratación colectiva. Y entonces este poder legislativo que tenemos ahora va en contra de la Constitución y en contra de los intereses de los trabajadores. Y lo mismo podemos decir de la Suprema Corte de Justicia. Se supone que es el tribunal máximo de la nación, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, y son ellos los que pasan por encima de la Constitución. Entonces, si no podemos creer que las instituciones de impartición de justicia, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podemos creer tampoco
que el Congreso de la Unión se oponga a respetar las conquistas de los trabajadores e imponga una reforma laboral como la que hemos comentado, pues entonces es que las instituciones del Estado se están utilizando en contra de los ciudadanos, en contra de las organizaciones sociales y en contra de los derechos de los pueblos, del pueblo de México. Entonces hay una política que se impone desde los grandes centros financieros, que se obedece desde los gobiernos neoliberales de nuestro país, que no es ajena a nuestro conflicto. Nuestro conflicto está inmerso en esa situación. Por eso es importante que nosotros hagamos el análisis. Y decía yo que el acuerdo de asamblea de buscar, de forzar una salida política al conflicto, primero tiene que ver en cómo nosotros relocalizamos nuestro conflicto en un contexto de lucha más amplio, entendiendo que no es una cuestión, como se dijo muchas veces, de que Calderón se puso borracho, ¿no? Que en su peda, pues se le ocurrió acabar con luz y fuerza del centro. No es así, compañeros. Pensarlo así es pensar que basta y sobra con que tengamos un presidente abstemio y nada nos va a ocurrir. No, lo que está ocurriendo, compañeros, tiene que ver con ese contexto de lucha que se genera a partir de estas políticas públicas neoliberales encaminadas a privatizar los servicios públicos, a despojar de la soberanía energética de nuestro país, a restringir las libertades democráticas y a acabar con los derechos sociales del pueblo de México. Ese es el contexto que nosotros estamos viviendo, y entonces ahora en esta etapa de la lucha donde queremos forzar una salida política al conflicto, estamos obligados a relocalizar nuestra lucha en ese contexto, como una lucha más que se desprende como parte de un ciclo de resistencias populares a todo eso que está ocurriendo en el país. El día de ayer estuvimos en la Cámara de Diputados y nos pareció muy interesante una ponencia sobre derechos humanos que tiene que ver en cómo se está implementando una política económica que privilegia a cierto tipo de inversiones, no hablando ya en lo general, sino en lo particular de las industrias extractivas, particularmente de la minería. Y se hablaba que hay por lo menos 27 proyectos transnacionales de extracción de metales preciosos en nuestro país, que prácticamente están reconfigurando el mapa político en varios estados, porque se están presentando megaproyectos, inversión, estas minas a cielo abierto, están creando infraestructura de comunicaciones, de transporte, para que puedan circular las mercancías y los minerales que extraen o quieren extraer, y todo esto está generando una respuesta popular. En la misma zona de la región, acá donde está Necaxa, en la Sierra Norte de Puebla, prácticamente se están convulsionando ahí las comunidades y los pueblos, porque hay una minera canadiense que prácticamente está planteando modificar la cuenca hidrológica de Necaxa, que está queriendo utilizar el agua para la extracción de oro, y por cada 6 onzas de oro se tiene que gastar 1000 litros de agua. Entonces todo eso va reconfigurando no solamente, digamos, la economía de una región, el despojo de la tierra, de las aguas, incluso del propio aire, por la implantación de estas plantas de generación eólicas en algunos estados de la República, va generando respuestas, compañeros. Y esas respuestas tienden naturalmente a articularse. ¿Cuánto tarda en articularse el movimiento? Pues ya tenemos rato en eso, tenemos 3 años, meses en resistencia. Hemos intentado por muchas vías buscar la mirada del conjunto del movimiento. Ustedes vieron cómo en la coyuntura político-electoral del año pasado pues se dieron fenómenos verdaderamente impactantes, cómo salieron a manifestarse no cientos de miles en contra de un candidato a la presidencia. Nos encontramos en la calle con diferentes movimientos de diferente procedencia,
y perspectiva, y tal parecía que había una gran efervescencia. Y después viene un reflujo de movimiento, ya no hay la misma fuerza en contra de la imposición. Yo creo el movimiento más importante de Morena se repliega, vienen las reformas, viene la imposición, y no hemos encontrado hasta el momento como movimiento un momento en donde el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas del país converja y eso potencia la lucha del sindicato. Y nuestra lucha en este nuevo contexto es cómo el sindicato puede facilitar esa unidad o cómo puede promover desde su política, desde su resistencia, esa articulación del movimiento popular que nos puede ayudar a resolver el conflicto. Así que puede generar un impulso que obligue al gobierno federal a, de una vez por todas, solucionar el conflicto. La negociación se está dando en ese contexto, compañeros. Acaban de proceder en contra de Esther Gordillo, un ajuste de cuentas de grupos de poder dentro del propio sistema. La señora se enriqueció y acumuló poder al amparo de los gobiernos del PRI y del PAN. Como que nadie se dio cuenta de que se estaba robando el dinero, ¿no? Sí se dan cuenta, pero ellos mismos van protegiendo este tipo de sindicalismo porque les da las garantías para poder avanzar, en este caso, en la reforma educativa. ¿Y cuál fue el mensaje? Para muchos: no te muevas. Hoy lo vamos a ver en el 18 de marzo, que es el aniversario de la expropiación petrolera. Se pensaba hace apenas un mes que podría venir una gran oleada de lucha en defensa del petróleo, en contra de la privatización de Pemex. Y ahorita que nos sentamos a platicar con otras organizaciones, resulta que Andrés Manuel López Obrador convoca un mitin en el hemiciclo a Juárez. Y resulta que los compañeros del Frente Amplio y Social de plano no convocan. Van a dejar pasar la coyuntura. Los compañeros están encabezados por la ONT, telefonistas. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que ahorita están en la resistencia? Está el Sindicato Mexicano de Electricistas, están los compañeros maestros, y están toda una serie de luchas de resistencia dispersas en el territorio nacional, que son el efecto de la implantación de todos estos megaproyectos extractivos y de otras formas de explotación que se están dando en el país. Pero todavía no alcanzamos a articular el movimiento, y nosotros pensamos que hoy, en muchos sentidos, pensando en forzar una salida política, el movimiento está en las manos del pueblo. Y por eso es que nosotros hemos estimulado mucho la organización territorial para fundirnos con los usuarios del servicio de la energía eléctrica. En primera instancia, para recuperarnos, para reorganizarnos y para reconcentrarnos. Porque aquí mismo se observa, compañeros, ¿no? Pudiéramos haber tenido quórum, no hay quórum, pero no se sientan mal porque eso ha pasado también en otros departamentos. Lo importante es los que estamos aquí sepamos qué sigue hacer. Y entonces una parte importante es reagrupar al movimiento, reactivar a los sectores del movimiento que no están participando en las acciones, y para eso es que hemos estructurado una organización territorial en base a los comités de defensa. Todos ustedes, cada uno de ustedes, como se llamen, tiene asignado un comité de defensa, porque todos tenemos domicilio, todos tenemos un lugar donde habitamos, y hemos hecho una distribución de comités por delegaciones y por municipios, y no hay nadie aquí, a menos que no vive en México, que no viva dentro de una demarcación delegacional o municipal. Todo lo que tenemos que hacer aquí, siendo prácticos, compañeros, si estamos viendo que hay que forzar una salida política, que la negociación se enmarca en torno a todo este proceso, tenemos que ir buscando entonces las condiciones que forcen
esa negociación política. Tiene que ver con el exhorto, tiene que ver con la posición de coadyuvancia del jefe de gobierno que dice: yo también quiero que ya se solucione, yo estoy dispuesto a participar en la mesa de negociación. Miguel Ángel Mancera, que ya lo hizo oficial, eso también nos ayuda también de que hayamos trazado una política exterior, que hoy nuestro conflicto está prácticamente conocido en todo el mundo. Acabamos de tener un evento internacional muy importante, donde vinieron organizaciones de Canadá, de Estados Unidos, y una jornada internacional en donde por lo menos en más de 30 países hubo expresiones de descontento en contra de la política laboral del Estado mexicano, y hubo contingentes de sindicalistas que acudieron a las embajadas y a los consulados de México en Estados Unidos, por lo menos 19 ciudades, a entregar una declaración política en donde se condena a la Suprema Corte de Justicia por haber revocado el amparo otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces vamos sumando del lado nuestro para la mesa de negociación. Hoy por la mañana estuvimos aquí afuera, en la calle de Serapio Rendón, afuera de la subestación Cuauhtémoc, y fuimos a parar, un grupo como de 200 trabajadores en Resistencia, fuimos a parar unas obras de Comisión Federal de Electricidad, porque están fuera de norma. Es una construcción de una red subterránea de cable de alta potencia, de cable MAP, lo decimos en cables, y fuimos y los paramos. Llamamos a los vecinos de ahí de la colonia, nos pusimos de acuerdo, llegó un diputado que nos ha echado la mano, que fue el que promovió el punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitándole al Ejecutivo una solución al conflicto. Y bueno, ya les paramos ahí y les vamos a parar en otros lados. Mientras se están haciendo güeyes en la mesa de negociación y no cumplan con los términos y los plazos para entregar la propuesta del gobierno, pues nosotros tenemos que intensificar la movilización, compañeros. Y hay que hacer eso y otras cosas. Vamos viendo de la campaña informativa con la población. Fuimos la semana pasada, estuvimos compañeros de agencias horarias encabezados por su compañero propietario principal, Víctor Pérez Bravo. Fuimos a la universidad y saloneamos, facultad por facultad, salón por salón. No en todos lados se dejan entrar, no en todos lados la gente dice: sí, te damos el apoyo, pero nosotros estamos obligados a hacer eso. Y nos fue muy bien en la universidad. Y entonces, quienes están esperando una solución, pues se quedan esperando. Los que estamos empujando por una solución, nos vamos activando. Y lo que necesitamos nosotros, compañeros, es activarnos, reconocernos a nosotros mismos como parte del movimiento y reconocernos como una parte activa en la solución de los problemas del movimiento. Y un problema del movimiento es la dispersión de algunos compañeros que tenemos que reagrupar. Nosotros hicimos una propuesta que se aprobó en el pleno de la Comisión de Trabajo en torno a los comités de defensa. Si hay otras propuestas, qué bueno, pero necesitamos ideas e iniciativas que nos permitan recuperar. En algunos casos, estos comités de defensa ya están operando, podemos decir, satisfactoria o exitosamente, porque no solamente están recuperando la militancia de los activos del núcleo de resistencia de los 16.599, sino que también están incorporando a gran cantidad de usuarios del servicio. Ayer me decía un compañero de líneas aéreas que están allá por Chimalhuacán, y le pregunté cuántos trabajadores están dentro de ese municipio en resistencia, y me dice 55. ¿Y cuántos fueron a la actividad? Dice 5. Dice, pero venimos muy contentos, Humberto. ¿Por qué? Dice, porque llegaron 15 colonias de esa demarcación para escuchar a los trabajadores del SNE, para que les diéramos orientaciones, y ya nos estamos organizando ahí bien para que no entre Comisión Federal de Electricidad y para que se organicen mejor los usuarios en una asamblea dentro de la región. Y así es, compañeros. Antes nos rebotaban, nos tiraban el volante, ahora nos lo piden.
porque el alto costo de la energía está lesionando gravemente el bolsillo del pueblo. Y si nosotros no sabemos aprovechar esa circunstancia para fortalecernos y fortalecer también a los usuarios, y estamos esperando que las cosas se resuelvan por obra y gracia de la Santísima Virgen, pues entonces estamos mal, compañeros. Otro problema del movimiento es que hay la necesidad de sobrevivir, y muchos compañeros tienen familia, no uno, sino varios hijos, y muchos tienen hijos y ya están en una escuela de educación media o superior, y también se repliegan. Pero siempre tenemos que buscar la forma de que esos compañeros que están, y creo que todos tienen alguna forma de subsistencia, pero que todos al mismo tiempo tenemos una forma de utilizar nuestro tiempo libre, ¿no? El tiempo que tenemos para hacerlo o ponerlo a disposición del movimiento. También con la estructura territorial queremos resolver un poco ese problema. Lo primero es que nos reacuerpemos, pero enseguida también tenemos que, junto con la vinculación con otras organizaciones, encontrar formas de economía solidaria, formas o proyectos productivos que podamos implementar incluso dentro de la propia zona para contribuir a tener ingresos para nuestras familias. El día de mañana va a haber aquí una plática. Van a venir compañeros de la Central Campesina Cardenista. Viene el Pompeo más Correa. Ellos van a traer su experiencia en la generación de proyectos productivos. Ellos tienen también, pues, mucha experiencia y tienen un aparato que hay gente que se dedica a obtener recursos. El compañero secretario general está por tener un acuerdo con la delegación Iztapalapa para la colocación de 1000 luminarias. Tenemos ya 2 cooperativas electromecánicas que están haciendo trabajos, una que está en la delegación Álvaro Obregón, y entonces estamos buscando por muchos lados para que los compañeros de la resistencia que no han podido colocarse, porque todos estamos enlistados, ¿verdad?, en esa lista negra donde no encontramos fácilmente el trabajo. Algunos tienen un negocio, algunos tienen un taxi, otros venden dulces, ¿no? Pero todos, compañeros, tenemos que destinarle también tiempo a la resistencia. Y ese es ahí el secreto de cómo vamos a poder avanzar. Y la otra es que otra forma de forzar la salida es la movilización y engaño, ¿no? Estas campañas de información, de organización, son tarachos, no son grandes así cosas que se ven, que mucha gente dice, no, pues eso no, yo más voy a las marchas grandotas, ¿no? No, hay que ir a todas, compañeros. Y obvio que también vamos a convocar a grandes movilizaciones, como la que vamos a realizar el 18 de marzo. Como ya no hay quien convoque más, pues el sindicato convocó, y ahorita tenemos para el día domingo una reunión con los trabajadores de la educación de la CENTE para buscar un acuerdo y salir juntos el 18 de marzo. Quedaron de estar ahí otras organizaciones del movimiento urbano popular, del movimiento estudiantil. El martes vamos a hacer una reunión de coordinación aquí para ver toda la logística de la marcha. Y ese es el proceso, compañeros. El proceso es de todos los días. Y la cosa es cómo nosotros, bajo la responsabilidad que nos toca en lo individual, nos sumamos a esas actividades. El plan de acción está ahí en la página, lo podemos leer aquí, pero no va a servir de nada si no nos incorporamos. Yo a ustedes que están aquí los felicito, porque no solamente tienen el interés y la disposición para escucharnos y para continuar en la resistencia, sino también creo que recrean en estas palabras, en la información del comité y en la propia discusión que se genera a partir de estos informes, la intención y la voluntad de seguir adelante de forma activa. Yo creo que en esa medida es como vamos a poder avanzar. Nosotros quisiéramos apretar duro en esta coyuntura para que tuviéramos, por lo menos tuviéramos ya la respuesta de gobernación antes de Semana Santa. Y entonces el plan de acción de las caravanas, donde muchos de ustedes
viven en las hermanas divisiones y están enterados de que va a haber un recorrido local en 4 estados de la República, pues que se incorporen a esas actividades. Y vamos a estar en Toluca, en un foro, mañana, pasado, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y todos tenemos que estar haciendo actividad para que esto avance, compañeros. Y lo último que quiero decirles, pensando un poco en cómo problematizar el movimiento. El movimiento somos todos, compañeros. El movimiento no es la dirección, Martín. El movimiento somos todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Y tenemos que asumirnos así, que entre todos hagamos el trabajo que a cada quien nos corresponda para empujar hacia una salida. Nosotros, yo en lo personal, creo que estamos cerca de una salida, porque también este conflicto ya no tiene razón de ser. Desde el punto de vista político, no tiene razón de ser, porque está en sus manos la solución, porque no representa un costo político. Al contrario, ahorita la tendencia, al revés de como ocurrió en el 2009, es la tendencia así de la opinión pública, es a que esto ya se nos resuelva. El fallo de la Suprema Corte que nos citó el amparo del tribunal también generó una corriente de opinión en los medios académicos, en la opinión pública general, en los usuarios, pues de que esto ya se tiene que resolver. Y es lo que tenemos que seguir generando. Ya tenemos el engrose, lo que sigue es que los abogados del sindicato nos hagan un documento crítico de análisis, y con ese documento vamos a retomar muchas cosas en ese plano de la denuncia en contra de la Suprema Corte de Justicia, desde foros, en la universidad, tenemos proyectados foros en la Cámara de Senadores, sirve para darle contenido a nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derecho, y sirve para que todos nosotros, con nuestras palabras, con nuestros propios medios, también a la hora de ir a encarar a nuestros críticos o de ir a participar en donde están nuestros aliados, tengamos los elementos para poder hacer esa crítica y convocar a la solidaridad del sindicato y a la movilización. Si no hay ese ambiente, compañeros, de que es posible la salida política, la vamos a hacer pues, imposible nosotros mismos, porque ¿qué más pueden hacer contra nosotros? ¿Qué más? Nos van a obligar a ir a firmar esa chingada renuncia voluntaria. ¿Quién de ustedes va a ir, compañeros? Nadie va a ir, pero eso no es suficiente, insisto, eso no es suficiente con no ir a liquidarse. Hay que incorporarse a las actividades, y he sido muy repetitivo en esto porque quiero que entendamos que la única forma de acelerar la solución al conflicto es con nuestra participación. Y yo creo que ahora tenemos un plan de acción, ahorita, que nos permite empujar juntos. Si no tuviéramos plan de acción, estaríamos pensando en qué va a pasar, ¿no? ¿Qué sigue? Pero ya está la convocatoria de la movilización del 18. El lunes vamos a la Secretaría de Gobernación. A las 12 nos vamos a ver aquí en el Monumento a la Revolución para ir a la Puerta de Gobernación. ¿Qué pasó con la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Y enseguida vamos a hacer otras actividades. Estamos convocando también el día de mañana, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y vamos a participar con los del Movimiento Urbano Popular, porque hay que aprender a compartir también, compañeros. Se nos ha criticado también a nosotros, y dicen, es que ustedes los del ESMED solamente están peleando por lo suyo, pero hay más cosas por las que pelear, y tienen razón, hay más cosas por las que hay que pelear, pero dentro de esas cosas van las de nosotros, y eso es, yo digo, compartir una plataforma de lucha con los demás. Tenemos movilización también el 15 de marzo, se van a movilizar los maestros, vienen a una movilización de la Suprema Corte de Justicia al Palacio de Justicia de San Lázaro para entregar los amparos en contra de la reforma educativa. Ya quedamos con ellos que vamos a ir. Y entonces sigue entretejiendo la unidad popular como un elemento que dinamiza nuestro propio conflicto, nuestra propia negociación. Hace poquito estuvo aquí
la hija de Che Guevara. Y alguien de aquí de la Resistencia le preguntó: bueno, ¿usted qué sabe? Usted que tiene sangre revolucionaria, usted que ha vivido tantos años de resistencia en la hermana República de Cuba, díganos, usted que sabe, Che Guevara, ¿cuándo vamos a ganar? Y la otra le dice: mira, chico, yo te voy a decir que ustedes van a ganar cuando tengan el apoyo del pueblo. Suena muy lógico, suena muy lógico. Y hemos venido ganando el apoyo de los usuarios. Podemos hacer mucho más, compañeros, porque cada día que pasa hay más descontento contra la Comisión Federal de Electricidad. Ya pasó la etapa esa de que la gente se daba por sorprendida pensando que era un error que le haya llegado el recibo de la luz por los cielos. No, ya es una constante y ya mucha gente está desesperada, no sabe qué hacer. Llegan los de Comisión Federal de Electricidad, los desconectan, van los del SME y los reconectamos, y eso es lo que tenemos que hacer, estar con los usuarios del servicio. Ahorita hay una necesidad todavía mucho más imperante para ellos de encontrarse con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues salgamos a su encuentro, compañeros. Hay estructuras organizativas, tenemos discurso, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, sabemos del sector, sabemos reconectar un servicio. Pues entonces vayamos con ellos, compañeros, y fortalezcamos nuestra lucha. Yo estoy convencido que estamos muy cerca de forzar esa salida, pero repito la palabra forzar, porque cuando era la sentencia era ejecutar la sentencia, y quien la tenía que ejecutar era el enemigo, las autoridades, la Junta, la Comisión Federal de Electricidad, que está obligada a darnos el trabajo. No, ahora lo tenemos que forzar, compañeros, como estábamos en un principio. En un principio se sentía que la salida jurídica podía tardar años. Logramos la salida jurídica, ganamos. El esfuerzo que hicieron todos los compañeros huelguistas, los compañeros que han caído presos en las cárceles de la policía, no fue en vano, ganamos. Eso es importante, ganamos. Logramos una sentencia pegada a la ley, pero estamos en México. Y México, por desgracia, tiene estos gobiernos, y por desgracia el país se va hundiendo cada vez más porque no encuentra a su paso esta política neoliberal un sujeto social articulado del pueblo que permita contener y echar atrás estas políticas. ¿De qué es posible? Es posible. Ya pasó en América del Sur, está pasando en América del Sur, ahí está Bolivia. El día 16 de marzo tenemos una jornada larga de trabajo. En la mañana vamos a ir a colocar las banderas de huelga, a hostigar a los contratistas, a los mismos centros de trabajo. En la tarde va a haber una reunión en la Junta Provisional para la construcción de una nueva central de trabajadores. Y en la tarde-noche, a las 6 de la tarde, vamos a tener aquí a algunos visitantes de la hermana República de Bolivia que van a venir a dar un viceministro viene, un senador de la República, y van a venir a tocar el tema de la nacionalización y la revolución en su proceso. Sí se puede, compañeros, pero no depende solo de los que estamos aquí reunidos, no depende solo del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino depende realmente de una voluntad popular organizada, pues el frente, el partido, no sé qué, pero que sea capaz de ser efectiva en la defensa de nuestros intereses y revertir las políticas neoliberales que por 30 años nos han lacerado. Algunos pensaron que nunca nos podía tocar a nosotros, pues ya nos tocó, y ahora estamos en esta lucha, compañeros, de la cual seguramente vamos a salir victoriosos, como siempre ha sido con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!